Salvador. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos hoy honor. Y sin dudar yo sé que plena vida en ti tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas fiel tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir a Jesús con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor. Y por tus obras te damos hoy honor. Y sin dudar yo sé que plena vida en ti tendremos siempre aquí. Buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio poder dirigir este culto este domingo. Espero que sea un día lleno de bendiciones y que el culto también sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a dar una oración de bienvenida, mis hermanos. Señor bendito, grande y misericordioso Señor, lleno de toda gloria, Señor, de toda adoración. Te damos gracias, Señor, por este nuevo domingo, bendito Señor, que podemos estar, aunque sea de esta manera, conectados, Señor, adorándote en este día, Señor, en este día que es dedicado a ti, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mantenido bien, con salud, bendito Señor. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que recibimos en nuestros hogares y también en nuestra iglesia, bendito Señor. Señor, no permitas que esta pandemia, Señor, nos afecte, Señor. Que no haya personas, Señor, que sean afectadas de forma importante, bendito Señor. Que nos sirva también para fortalecer, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Y para darnos cuenta de toda esa poder, Señor, y esa bendición que tú traes a nuestras vidas y ese cuidado que tú tienes con nosotros, bendito Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dé, Señor, la sabiduría para saber cuál es el momento en que podemos regresar a estar de nuevo presencialmente en nuestros cultos, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos muchas ganas de estar de nuevo juntos y adorándote en esta nuestra iglesia, Señor. Te pido, Señor, también que abras los corazones, nuestros corazones, Señor, para que este mensaje del día de hoy pueda llegar, pueda penetrar y pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a hacer lectura de un versículo bíblico relacionado con alabanzas. Vamos a leer Salmos 43. Y nos dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, hermanos. Pues vamos a proceder a escuchar y a entonar estos cantos que tenemos para ustedes. De tal manera me amó que su vida no escatimó.
hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a
Hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que estamos nuevamente en casa, disfrutando del calor familiar, pero sobre todo para que como familia podamos escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos, si hay familiares o amigos con ustedes y toda la iglesia también, que pueda gozarse de escuchar la palabra del Señor para esta mañana. El tema se titula Clama a mí, llámame, pídeme. El pasaje es Jeremías 33:3. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas usamos el mismo pasaje, un poquito más extenso, porque leímos Jeremías 33 del 1 al 3. Ahora nuestro texto es solamente el versículo 3 y vamos a estarlo analizando. El propósito es repetir, no el mismo sermón, pero profundizar mucho en la relación importante que tiene este clamor que nos recomienda el profeta Jeremías. Así que vamos a rogar al Señor su dirección para estar atentos, asimilar, entender y tomar decisiones y permitir que la palabra del Señor haga su propósito en la vida de cada uno de nosotros y que mis palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo. Oremos. En esta mañana, buen Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia sabiendo que tú estás atento a escucharnos, pero sobre todo quieres mostrarnos el camino correcto a seguir en cuanto a este tema que este versículo nos quiere enseñar. Te ruego pues dirección mental con mis labios y sobre todo que mi corazón esté dirigido por tu Espíritu Santo. Te rogamos pues tu ayuda y dirección y que traigas bendición a cada familia y a cada hermano, amigo que esté escuchando tu palabra en esta mañana. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Búsquelo ahí en su Biblia, téngalo a la mano y lo vamos a seguir viendo con más calma. Repito, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Teólogos bíblicos, pastores e historiadores han llegado a conclusiones durante muchos años que cada generación ha tenido que enfrentar situaciones muy complicadas. Esto hace que podamos pensar que pone a prueba el carácter y el desarrollo de los jóvenes de esta generación o la generación que le toque pensar, porque vamos a ver algunos ejemplos. En los primeros años del siglo XX, los jóvenes tuvieron que enfrentar la Primera Guerra Mundial y la gripe española. Esto les ayudó a formar su carácter para convertirse en la generación que formaría el futuro de este mundo en ese tiempo. Las generaciones de los años 30, 40 y 50 tuvieron que enfrentar la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes estaban armados de valentía y la convicción que tenían de salir a pelear para defender lo que creían que eran sus valores, sus principios básicos de la vida. Las generaciones de los años 60, 70, no solamente se enfrentaron a otra guerra, a la guerra de Vietnam, que de alguna manera afectó a todo el mundo, pero también tuvieron que enfrentarse a otro tipo de guerras. Las guerras
ideológicas, las que se daban en las universidades, aún en las iglesias, en diferentes países. Y llegaron a enfrentar lo que llamamos también la Guerra Fría, que fue un tiempo difícil. Después de pensar en este tipo de situaciones mundiales que han afectado a todo el planeta, podemos considerar, viendo discursos en la historia, que todas esas guerras lo que producen es poner a prueba a la juventud, y en muchos de los episodios esa juventud fue diezmada, porque la mayoría de los que murieron eran jóvenes en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y en la Segunda Guerra de Vietnam, y fueron especialmente varones la mayoría que tuvieron que dar sus vidas. En nuestro tiempo, nuestra generación está enfrentando también su guerra, que no es una guerra militar, no es un proceso de nación contra nación hasta ahora, pero la guerra actual está en las calles por la violencia, las drogas, la corrupción. Esta guerra es como un enemigo invisible, un virus que está buscando la manera de desarticular nuestra forma de vivir. Y de hecho lo está logrando. Y es otro reto que golpea fuertemente a los jóvenes de este tiempo, para que puedan entender y desarrollar el carácter adecuado para enfrentar la vida. La gente que ha visto esto así, han hecho aportaciones que son vitales para la vida. Uno de ellos se llamaba Harry Emerson Fosdick. Él era un pastor bautista de la ciudad de Nueva York. Él escribió muchos libros que son magníficos y decía él, este es el momento para probar que uno conoce al Señor y que la verdadera fe puede mover montañas y hacer todo aquello que la Biblia dice. En 1938 escribió un libro titulado Una guía para poder entender la Biblia. Hacía falta un libro que pudiera explicar cómo funciona la Biblia. En ese libro enseña cosas acerca de la oración, que es el tema que envuelve a nuestro texto principal. Tiene muchos elementos importantísimos sobre la oración, como que la oración puede revelar el carácter, la forma en que oramos, revela nuestro carácter. Y bueno, es una introducción ahora muy ligera, muy sencilla, pero que nos lleva a pensar en el sermón de esta mañana. Los cristianos vivimos con la convicción de que tenemos promesas, muchas promesas en la Biblia, y esperamos el cumplimiento de ellas. Se menciona en Jeremías 29, cuando el Señor le dice al pueblo, ustedes se encuentran en una situación complicada, lo menciona ese pasaje, la gente está muriendo en las calles, no hay esperanza de sanidad y de paz, pero quiero que ustedes decidan orar por la paz de la ciudad. Le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Cuál ciudad? ¿De la nuestra, de nuestro pueblo? No, de la ciudad que los está llevando cautivos, de la gente que los va a llevar presos. ¿Cómo? Pero ¿cómo puedo pedir paz por aquellos que me están haciendo sufrir tanto? Esa es la instrucción del Señor. Ahí en el versículo 7 dice,
pidan por la paz de Babilonia, porque en la paz de ellos ustedes van a tener paz. Entonces nos damos cuenta que en esta clase de expresión bíblica, que la oración tiene que ser algo más de lo que pensamos que es clamar. Clama a mí. Porque mi idea del clamor se desenvuelve porque me duele por acá, el corazón está palpitando muy fuerte, me duele la cabeza y cosas similares. Entonces pido por estos dolores. El pastor Emerson, que he mencionado, dice en su libro que la oración es de un nivel mayor. La oración nos debe llevar a bendecir a aquellos que me han maldecido. Y piense un poquito qué está pasando en su vida, de alguien que le hizo un daño tan fuerte que todavía está ahí lastimando su corazón. Nuestro ejemplo al respecto es cuando Cristo está en la cruz del Calvario. Ahí está sufriendo, está crucificado y le dice a su Padre: Padre, perdona a estos hombres que me están asesinando, porque no saben lo que hacen. Vemos que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la visión y la manera de entender la oración. Esto es a lo que nos invita Jeremías cuando nos deja dicho: clama a mí, que yo te responderé. Y la respuesta no tiene que ver con quitar el COVID, quitarlo, que esa sea la respuesta de Dios, para que te dé paz, que remueva tus dolores y los dolores que tu familia está viviendo. O sea, no esa es la fuente principal. La respuesta es: te enseñe cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así termina el texto. El verso 6 de ese mismo capítulo dice: yo ya he decidido, dice Dios, darte sanidad, medicina y abundancia de paz. ¿No es eso una promesa? Y vamos a aprender sobre hacer nuestras esas promesas. ¿Para qué vas entonces a pedir cosas que yo te garantizo? Mire cómo lo recalca Mateo 6:33, que lo conocemos muy bien. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué analizo esta reflexión así? Hermanos, porque hace falta que entendamos que la oración no es para darle instrucciones a Dios. Mateo 6:8 dice que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Entonces, ¿para qué voy a usar la oración? Porque necesito orar. Porque es importante entender que la oración en Cristo no la puedo encerrar en mis temores y mis luchas. Estoy orando a un Dios que no solamente sabe cuál es mi necesidad, sino que ha decidido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Aprendamos entonces que la oración es un proceso para afinar las relaciones que tiene usted con Dios. La oración es la oportunidad de abrir mi corazón y decir: quiero hablar con Él y que Él hable conmigo. Él sabe lo que le voy a decir y abre su alma para recibirlo. Y yo quiero escuchar su voz para comprender esa relación preciosa que nos dejó
en el Antiguo Testamento la palabra de que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora también la oración es un elemento vital para el proceso de santificación que nos enseña la Biblia en el libro de Tesalonicenses. Este proceso me ayuda a entender qué cosas tengo dentro que no he conocido, porque el texto, recuerden, que nos va a enseñar cosas que no sabemos, cosas grandes y ocultas que no conoces, para pedirle al Espíritu Santo de Dios que las aclare en nuestro corazón y permita que en mí se pueda formar ese creyente que el Señor quiere que yo sea. Eso es parte de clama a mí y yo te responderé. Porque lo que está buscando el Señor es que el Espíritu Santo analice mi alma y me permita conocer lo que Él sabe de mí. Esto es lo que eres por dentro, me diría. Y quiero que entiendas que esto es lo que yo quiero que seas. Es, hermanos, el análisis de la Escritura a la luz de la presencia del Espíritu Santo que nos enseña y nos muestra estas cosas preciosas. Ahora, como nosotros somos tan necios, tenemos que esperar a que llegue una necesidad para decidir buscar a Dios. Es lo último que hacemos. Y Dios te dice, no hagas caso tan fuertemente de esta preocupación que a todo el mundo tiene preocupado, del COVID, por ejemplo. Y podemos darnos cuenta, porque estamos al pendiente de lo que están anunciando, que casi 800 hospitalizados. Y anoche murieron 4. La gente de la que estábamos haciendo referencia en las otras generaciones, tuvieron que enfrentar la Primera Guerra Mundial con 24 o 25 millones de muertos, cerca de 100 millones de muertos con la gripe española. Los de la Segunda Guerra Mundial tuvieron 78 millones de muertos. Uno que se muera es más que suficiente para que nos duela. Y si mueren tantos, pues qué dolor tan grande. Pero esas personas tenían frente a ellos situaciones muy complicadas y desde ahí podían enseñarnos, aprende a orar, aprende a clamar para que se detengan tantas muertes. Porque si dejas que tus circunstancias dominen la forma y manera en que tú oras, pues estás perdiendo el tiempo porque no hay resultados. Estás abocándote a cosas muy secundarias. El profeta dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. El pastor Foldig decía que la oración también es una herramienta para poder dialogar con Dios acerca del futuro que Él ha preparado para cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 4 hay un pasaje extraordinario donde parte de los discípulos, no todos, quizás 7 o la mitad, 6, llegan a estar con el resto de los discípulos para contarles, pues recibimos una paliza, nos metieron presos, nos amenazaron y finalmente nos soltaron. Y en el versículo 24, cuando la congregación se entera de lo que pasó con ellos, alza su voz y le dice al Señor, Señor, tú eres el que manda y el que ordena todas las cosas. Fíjense, hermanos, todas las cosas. La pandemia, sí, también. Ellos no hablaron de la cárcel ni de las amenazas que les dieron a los discípulos. De lo que hablaron es del poder de Dios
que los ha invitado a creer que Dios es el que hizo los cielos y la tierra, porque lo mencionan en el pasaje, y que hay que predicar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, con guerra o sin guerra, con COVID y sin COVID. Hermano, esto que estamos considerando es complicado, porque cada uno dice, no, pero es que mi familia, es que mi negocio, es que mis posesiones, mi salud. Pero vean que si la cárcel no pudo evitar que ellos pudieran orar pidiendo que Dios les diera compromisos para la predicación, te pregunto, ¿el COVID nos puede quitar el compromiso para proclamar a Cristo? Sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Salvador del mundo. ¿Cómo nos van a ver las generaciones próximas cuando nos comparen con las generaciones anteriores a las nuestras? ¿Cuál será ese balance? Y hasta este punto nos pone con la espada contra la pared, porque Dios nos ha dicho unas herramientas para que dialoguemos acerca del futuro que nos ha preparado, una promesa. Y nos estancamos en las circunstancias que tenemos, unos de una manera y otros de otra. Pablo lo decía en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 1 al 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hermanos, la palabra de Dios sea glorificada. ¿Y por qué están pidiendo que la palabra corra? Oren para que se pueda predicar la palabra. Hermanos, quizá en nuestra oración estamos envueltos en nuestras necesidades, pero el mensaje aquí es orar para que se pueda predicar la palabra, para que la palabra sea escuchada. Y este tiempo a través de las redes sociales es oportuno porque estamos enviando muchos pensamientos, muchos textos, muchos sermones para que el mundo se convierta y venga a los pies de Cristo. Y vale la pena una pregunta. ¿Cuál ha sido tu oración durante los pasados 3 días? Señor, dame más cubrebocas más efectivos. Estaba viendo que están ofreciendo cubrebocas que aseguran que no haya contaminación en 90%, 85%, 95%. Y hay unas que dan el 60%, otras el 30% y otras 0%, que no sirven. Y esa es nuestra oración diaria. Cuídame del COVID. Y sí, hermano, oramos por eso. Y Dios nos da la bendición. Devuélveme el sabor porque el COVID me lo quita. ¿Verdad? Es una de las características de esta enfermedad. Se pierde el sabor, no disfruta uno la comida. Pero hermanos, eso no es lo más importante en la oración. La oración también es para acostumbrarnos a dar gracias y adorar. Esto nos lo muestra Hechos 16:25. Dice este texto, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí encontramos a 2 hombres presos y en vez de pedir que Dios los sacara de la cárcel, lo que hacen es cantar y orar para que los demás los escucharan. Porque lo que están provocando es que la cárcel se convierta en un púlpito para proclamar que llegó la salvación. Imaginen a los ángeles en el cielo, si podemos imaginar, diciendo, les abrimos la cárcel y no se escaparon. ¿Qué era lo más importante para Pablo y Silas? ¿Salir de la cárcel? No, proclamar la palabra en medio de esa situación. Entonces, estos testimonios de la palabra
son para nosotros que anhelamos ver las cosas de Dios cumplidas. Dígame, hermano, si las circunstancias son las que van a decidir cómo me voy a acercar a Dios. Utilizando los conceptos bíblicos, si estamos fuertes en nuestras convicciones, que se han predicado por mucho tiempo. Oiga esto, una de las grandes bendiciones que tiene el Evangelio es que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13:6. ¿Puede decirlo usted? El Señor es mi ayudador, no temeré. Ese es el secreto más poderoso que podemos encontrar en la oración. Dios ha propuesto, hermanos, en el sermón anterior, y lo recalco ahora, que este año sea un año de sanidad y restauración. ¿Saben qué, hermanos? Lo necesitamos, todos, porque todos hemos sido impactados por este tiempo de enfermedad y de problemas económicos y de falta de trabajo y muchos otros problemas. También hicimos referencia que es un año de revelación y transformación. Está unida estas dos expresiones, revelación y transformación. Hablamos de la ignorancia a la revelación, del cautiverio a la libertad, del egoísmo a ser dadivosos, de la tentación a la santidad. Y quedó pendiente algo que lo vamos a considerar enseguida, que vayamos del lamento al gozo, porque por todas estas circunstancias nos lamentamos, ¿sí? Pero el punto es, de ese lamento nos llama el Señor que vayamos al gozo. Y es, hermano, sorprendente la cantidad de personas que se lamentan en este tiempo. Usted pregunte algo a alguien y enseguida empiezan a decir todo lo negativo que han pasado en 10 años, yo creo. Y no es que el lamento sea porque nos falte fe. La Biblia dice que podemos lamentarnos y lo podemos expresar en algún momento de nuestra vida como un suspiro. En otro momento es un grito cuando está pasando algo muy fuerte. El hermano Abelardo me acaba de compartir de uno de sus familiares joven que está al borde de la muerte. Y ya pues ha pasado el tiempo y ha podido seguir viviendo, pero está sufriendo mucho. ¿Y cómo está su familia? Están en un grito, ¿verdad? En otra situación puede ser una queja de algo que tiene que ver con nuestra economía, la salud, problemas familiares. El problema no es lamentarse, es no hacer nada por resolverlo. Es decir, que tengamos un concepto de no estar lamentándonos, porque saben que el lamento se pega y los demás también se contaminan. Se ha hecho una cultura, fíjense. Un lamento como sinónimo de queja es como una línea muy delgada que al cruzarse pues lleva su efecto. Es entre advertir los problemas y dejarse reprimir por ellos. Hermanos, los problemas siempre estarán con nosotros. Todos los días hay problemas, pero no debemos dejarnos que nos repriman. La Biblia dice que para muchos el lamento se hizo como un rito. Los judíos tenían un rito de lamento. Se rompían la ropa y ya era como un estilo de vida. Y la medicina que da la Biblia es más allá de cambiar actitudes o de alimentar esa cultura. La Biblia dice que para que puedas soltar esa cultura, necesitas un proceso de revelación. Revelación y enseguida el proceso de transformación.
Y aunque podemos lamentarnos, la Biblia dice que al tener convicciones claras y seguras de quién es Dios y qué es lo que Él ha dicho y lo que va a hacer con nosotros, no hay razón para quedarse paralizados por aquello que nos produce lamento. Lamentarse es normal, pero estar dentro, quedarse dentro de ese lamento es un gran problema. Y miren cómo lo resuelve Jesús. Aquí está un testimonio, ya no es una promesa, sino es un testimonio. Ahí en Juan 16, 20 al 22. Evangelio de Juan 16, 20 al 22. Dice el Señor: de cierto os digo. Recuerden que esa expresión de cierto es decirnos te aseguro, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, te aseguro. Y el mundo se alegrará de verte todo afligido y lamentándote. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta es una promesa. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerde de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Nos vamos a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor Jesús te está diciendo eso. El lamento es algo inminente y hasta necesario, pero lo que Cristo nos dice es que no te quedes paralizado porque eso te ha provocado el lamento, eso que te ha provocado es pasajero, no es permanente. La promesa que te hago es eterna. Aunque esto me está produciendo dolor, lo que sea, Dios ha hecho una promesa de que eso va a pasar. Y ese lamento se va a convertir en gozo. Él lo va a convertir en gozo. Si comienzo a ver que esto que te está produciendo tristeza es igual a los dolores de parto, y te vas a percatar que cada vez que estés en medio de una situación que te hace llorar, yo te estoy permitiendo que te va a producir tanta alegría que luego no te vas a acordar de ese dolor que pasaste. Y el Señor te dice, es lo mismo que estás pasando. Hay lamentos, hay angustias, es real, pero esos dolores yo los voy a convertir en gozo. Y cuando ves hacia atrás te das cuenta que se convirtieron en bendiciones de manera poderosa. Eso es lo que Romanos 8:28 dice. Analícelo ahí en un tiempo que tenga. Y entonces tenemos que concluir al enfatizar estos temas. Cristo dice en Juan 14:18, no los voy a dejar huérfanos. Entonces, esas promesas tienen la autoridad para quitar la cultura del lamento, porque esas promesas me dan revelación de Dios. Y la revelación de Dios produce transformación. El lamento es natural, pero estancarme en él no es lo que Dios quiere. Porque lo que viene lo voy a disfrutar, lo voy a gozar. Y no voy a llegar con un corazón destrozado, con un derrame cerebral, con un cuerpo hecho pedazos, con las emociones descontroladas. Así que
no voy a disfrutar lo que Dios me quiere dar si me dejo llevar por esas circunstancias. Recuerda, hermano, que clamamos para que Dios nos transforme. ¿Ven una razón de la oración? Muy importante. Clamamos para que Dios nos transforme. Mire, no hay manera que si Dios te transforma, siga siendo la misma persona. Algo tiene que cambiar si todavía no ha cambiado. Y si no ha cambiado es que no ha sido transformado. El Salmo 30, versículos 11 y 12 en la versión NBI dice: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Me recuerda a aquel muchacho que desperdicia su vida y sus bienes, pero cuando él vuelve en sí y regresa a su padre y le pide perdón, pues el padre hace fiesta y cortan el mejor animal y lo preparan y le dan ropa nueva y anillo y calzado. Es para que al vestirnos de fiesta, dice, para que te cante y te glorifique. Hermanos, debemos de darle gracias a Dios por tantas bendiciones y cantarle, y así glorificamos su nombre. Y no me quede callado, Señor mi Dios, siempre, siempre te daré gracias. ¿Cuándo? Cuando me sane, siempre te daré gracias. ¿Cuándo? Cuando salga del hospital, cuando el saldo en el banco ya esté más grande el dinero, cuando la situación en casa esté en orden. El texto dice: siempre te daré gracias. Y aquí vamos a ver un detalle muy interesante, ya es lo último del sermón. La palabra que se traduce como has cambiado, el texto dice has cambiado, que leímos, es un vocablo hebreo que se escribe y se pronuncia, bueno, más o menos como jafat. Y se usa para hablar de voltear, eso quiere decir. Es como cuando usted está calentando una tortilla, un pan, y se le olvida y va a pasar una cosa. Si no lo voltea, se queda crudo por un lado, pero por el otro lado, pues se quema, ¿verdad? Así que Dios te dice: voy a meter la espátula del Espíritu y voltearte. Y también significa ponerte boca abajo. Trastornar, destruir, derrotar. Este concepto, hermanos, es muy interesante, describe otra cosa más. Algo que ha sido transformado. Eso quiere decir jafat, cuando dice has cambiado. Ocurre lo contrario a lo que se está esperando, y es que Dios da sorpresas. También es hacer girar o rodar. Miren cuántas cosas se pueden traducir con esta palabra jafat. Dios, después de permitir que pases por una experiencia difícil, lo que te hace saber es que Dios es el que transforma, el que destruye el lamento para convertirlo en danza. ¿Sí? Dios es el que te voltea, el que te pone boca abajo, al lamento lo pone boca abajo, el que lo trastorna y que convierte el lamento en danza, en baile, en alegría. Es lo contrario del lamento, ¿eh? Es el que hace que suceda lo que nadie espera. ¿Verdad? Cuando están las cosas tan difíciles. Y si tú quieres seguir esta regla del Señor, alguien dirá: pero ¿qué te pasa? Eso no va a ser posible. Mira cómo están las cosas.
Así que mira la condición de tu corazón. Esa tristeza, esa ansiedad, ese lamento, quien lo puede cambiar es Dios y es el que lo cambia. Dios es el que hace rodar el lamento para convertirlo en danza. Recuerden que quiere decir rodar. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra, hemos recibido revelaciones, hemos puesto señales. A Dios le ponemos a veces, Señor, pues esto si es así, y Dios las contesta. Dios utiliza lo que nos está mortificando y lo hace que ruede hacia abajo. Y una cosa que va rodando, pues se va alejando, ¿verdad? Lo está destruyendo y está haciendo un camino nuevo para provocarnos a la alabanza y declararle a Dios nuestra fe, salir de la cultura del lamento. ¿Se dan cuenta que en lugar de estarnos lamentando, es estar alabando y glorificando a Dios? Me está quitando estar boca abajo, entristecido, ansioso, pesimista, porque me ha dado revelación y ha trastornado mi lamento en danza. Me quitaste, dice, la ropa de tristeza. Es interesante que todo esto que estamos viendo, que se escucha quizá un poco raro, tiene relación con la oración. Repito, la invitación de Jeremías, clama a mí que Dios te va a dar revelación, clama que Dios te va a sacar de esa cárcel, olvídate del COVID, va a desaparecer. Verso 6 dice, he aquí que yo te traeré sanidad y medicina y los curaré. Las tristezas se van, los cantos regresan, el corazón alegre. Lo más importante es que saques tu pie de la cultura del lamento y que le digas al Señor, mi oración tiene que ser eficaz. Mi oración tiene que ser eficaz. ¿Qué dice la Biblia sobre la oración eficaz? Ahí en Santiago 5 dice que la oración eficaz del justo, ¿cuántos justos hay en esta mañana escuchando? Dice, la oración eficaz del justo sana al enfermo y puede mucho. Esa oración del justo nos confronta con lo que somos, con la autosuficiencia que hemos podido desarrollar y nos obliga a mirar al cielo. Porque hermano, cuando usted busca al Señor, el Espíritu Santo nos hace que querramos más y queremos leer más y queremos estar más con el Señor. Muchas de las cosas que hemos desarrollado para enfrentar esta pandemia no es que sean malas, son buenas, pero de cierta manera nos pone a creer que somos nosotros los que estamos alcanzando la victoria. Y es el Dios del cielo que está mandando mensajes bien claros. Dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y esto es algo que tenemos que mirar con el corazón en nuestras manos. Es decir, analizándolo de una manera profunda. Ahora lo más importante de esto es encontrar ese favor de Dios para que Él cambie el lamento. Repito, el salmista no está diciendo, vas a cambiar mi lamento. El salmista está diciendo, has cambiado. No es que vas a cambiar, es que yo te he transformado. ¿Ven el tiempo del verbo? Ahora te pregunto, ¿cuándo es más efectivo esta experiencia? ¿Cuando ya termina la prueba? Que ya no estás enfermo y viene ese cambio, o en medio de ella.
Es decir, que todavía está el dolor, todavía está la tristeza, todavía está el problema, y ahí interviene Dios. Y vamos a ver un ejemplo, ya es de los últimos, en Deuteronomio 23, es muy interesante. Un día, el pueblo de Israel va caminando por el desierto. Ya conocen mucho de esta historia. Son alrededor de 3 millones los que vienen transitando entre niños, ancianos, mujeres, y el pueblo de los moabitas, que son un pueblo que estaba al paso de los que estaban caminando en el desierto. Fíjense, decidieron contratar a un agorero, un adivino, a un profeta, entre comillas, para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Miren, ahorita me recuerdo, estábamos en casa del hermano Guillermo en la comunidad y el hermano Juan Carlos nos mostró un video donde el presidente de Venezuela, que ya murió, Chávez, estaba maldiciendo al pueblo de Israel. Así decía, y malditos, y lo grabaron. Entonces aquí este disque profeta lo alquilan los moabitas para maldecir al pueblo de Israel. Hermanos, yo tengo una convicción. Yo tengo mucho respeto por los israelitas, por los judíos, porque son el pueblo de Dios, porque por ellos vino Cristo y por ellos recibimos muchas bendiciones que ni nos imaginamos. Pues imagínense ahora este agorero que fue pagado para maldecir al pueblo de Israel, pero por ahí tras bambalinas decimos, Dios estaba poniendo su mano. Fíjense lo que dice Deuteronomio 23:5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, es una historia también en el Antiguo Testamento, y Jehová tu Dios te convirtió tu maldición, que estaba recibiendo en ese momento, en bendición. Dios convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Esa palabra convirtió es la misma palabra Jafat que acabo de mencionar, que aparece en el Salmo 30, en el versículo 11. Tú cambiaste. Israel se entera de esto años después. Cuando está sucediendo todo esto, Israel no sabe. Pero ¿quién se encargó de sacar de en medio algo que iba a afectar al pueblo? Cuando el pueblo no lo sabía, pues Dios. ¿Quién se encargó de proteger al pueblo? Dios. Y el pueblo no sabía que Dios lo estaba protegiendo. El pueblo lo único que sabía es que Dios le había dicho, ustedes son mi tesoro especial, yo los amo y ustedes me pertenecen. Hermano, por favor grabes esto, porque usted es como el pueblo de Israel. Dice que somos un tesoro especial, que nos ama y que le pertenecemos. Dios, el creador. De este pueblo voy a levantar un libertador. Se está refiriendo a Israel, lo que mencionaba hace rato. Y voy a levantar lo que es la bendición para todas las naciones de la tierra. Qué triste que pues la gente en general, los comentaristas, se escuchan hablando de muchas cosas como muy sabios, pero nunca dan un reconocimiento de que es Dios el que actúa. ¿Y por qué los voy a proteger? Dice, porque los amo. Hermano y hermano, si usted se siente que no es amado, el Señor la ama y lo ama. ¿El amor de Dios ha dejado de estar sobre nosotros? No. Si no fuera por su amor y su misericordia, no estaríamos aquí ahora. Si ese amor es tan grande para cubrirnos, aún de aquellas cosas que no conocemos, así como el pueblo de Israel estaba siendo protegido, aunque había un adivino, entre comillas,
que lo quiso maldecir, Dios convirtió la maldición en una bendición. Y bueno, si ustedes leen el pasaje completo, se dan cuenta de lo que le pasó a ese pueblo por haber hecho esto. ¿Por qué entonces mantenernos en la cultura del lamento? Tú no peleas con Balaam. Cualquier cosa que se llame Balaam en tu vida, tú no peleas con eso. Tú solo te tomas de Dios, porque el Todopoderoso ha prometido que todo lo que Balaam quiso hacer, Él lo va a cambiar. Sea COVID, sea cáncer, todo lo que Balaam quiera hacer para maldecir tu vida, Dios ha dicho, porque te ama, que Él lo va a cambiar. Sé lo que yo puedo hacer para el lamento, hacer esfuerzos, salir de la cultura del lamento, pero necesito aprender a orar para que Dios me dé revelación, no que yo me quite los problemas del COVID por mis fuerzas, porque me pongo las vacunas, etc. Sino tengo que aprender a orar para que Dios me dé revelación y cambie mi lamento en baile. Es algo que necesitamos ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermanos, la invitación en esta mañana es levantar la bandera de nuestra fe. Creer que el Señor ha prometido que viene sanidad y restauración. Declárelo, hermano, en el nombre de Jesús. Ahí está escrito en Jeremías 33, en el versículo 6 que mencioné, de ahí en adelante. Dile al Señor que vas a cambiar tu manera de orar. Dile al Señor que en vez de clamar por el COVID, vas a pedir que te transforme a ti. Te enseñe a no ser controlado por las circunstancias. Vas a hacerlo en temporadas familiares, en control de las circunstancias. Vas a hacerlo en temporadas de enfermedad, en situaciones económicas, en tiempo de pandemia. Que esas temporadas, las que vengan, porque no sabemos que vengan, las usemos para bendecir al Dios Todopoderoso, acercarnos más a Él, que nuestra relación esté más cercana a Él, darle gracias, adorarle, bendecir su nombre. Y creer que Él nos va a llevar a la victoria final en este tiempo, porque nos ama, convirtiendo cada maldición en bendición, transformando nuestros lamentos en danza y enseñándonos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Vamos a escuchar un canto, Yo quiero verte. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo,
Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Buen Dios, después de meditar en tu palabra, nos has mostrado que tienes cosas grandes y difíciles que no entendemos, pero que tú quieres traerlas a la experiencia del hermano más sencillo, del hermano más preparado, del hermano con poco tiempo o mucho tiempo en el Evangelio, porque el Evangelio, tu palabra, tu amor, tus promesas y este cambio de dejar el lamento y convertirlo en danza, en gozo, en alegría, tú quieres que sea para todos tus hijos. Así que, Padre, bendice tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas para tomar decisiones que honren tu nombre y tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Ahora tendremos esta hermosa conmemoración de la Santa Cena del Señor, un tiempo muy especial para su iglesia, ¿verdad? Así que les invito para que nos preparemos y sobre todo preparemos nuestro corazón, pero también tengamos listo por ahí el pan, ¿verdad? Y el jugo de vino, ya que en su momento lo estaremos ocupando. Y queremos recordar que es un tiempo muy hermoso donde invitamos de manera particular a todos aquellos que ya han confesado sus pecados a nuestro Dios y han puesto su fe en su Jesucristo y le han reconocido como Señor y Salvador, y además pues han sido bautizados por inmersión para que nos puedan acompañar en esta
hermosa conmemoración. Los demás nos pueden acompañar simplemente observando, ¿verdad? Y en algún momento podrán hacerlo juntamente con nosotros, pero quisiera que abriéramos la palabra de Dios ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 11, en los versículos 23 al 29, donde la palabra del Señor dice así. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que es un tiempo en el cual Dios nos permite ponernos a cuentas, amados hermanos, y quisiera invitarlos para que ahí donde quiera que se encuentren puedan inclinar su rostro juntamente con nosotros y podamos orar al Señor para ponernos a cuentas y poder presentarnos dignos delante de su presencia. Oremos. Padre Santo, en esta mañana queremos suplicarte una vez más que por favor perdones nuestros pecados. Perdona mis pecados, Padre Dios, para que pueda tener esta comunión como tú lo demandas, Padre, como tú lo mereces en esta mañana. Sé que ese es el anhelo, perdonarnos de toda nuestra maldad, y por eso nos das esa oportunidad de ponernos a cuentas contigo en este tiempo para disfrutar un tiempo de comunión precioso, guiado a través del poder de tu Espíritu Santo. Jehová Dios, tú estás escuchando estas oraciones que tu iglesia eleva delante de tu presencia, y confiamos en que tú nos has perdonado. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Y también, pues como ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dejó establecido, ¿verdad?, que aquella noche en que Él fue entregado, ¿verdad?, tomó el pan, dice la palabra del Señor, y lo compartió con sus discípulos. Así que voy a invitar a mi hermano Memo para que por favor él nos apoye compartiendo el pan, y pueden hacerlo también ahí ustedes en sus hogares, hermanos. Adelante, hermano. Dice la palabra de Dios que después de haberlo compartido nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, Él dio gracias al Padre, ¿verdad? Y quisiera pedirle a mi hermano Memo que sea usted quien tenga esta palabra de agradecimiento a Dios por el sacrificio de Cristo a través de su cuerpo para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno y misericordioso, te damos muchas gracias una vez más por esta comunión que permites que estemos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, pagando en esa cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permitas seguir celebrando esta comunión contigo en memoria de ti, Padre, para que pues todos mis hermanos que participen también tengan a fondo en su corazón, Señor, este sacrificio que tú hiciste un día por cada uno de nosotros, que ahora gozamos de saber de esta promesa tuya que nos ofrece la vida eterna, Señor. Te rogamos, Padre, que
nos sigas dando ese deseo de estar cerca de ti siempre, buscándote cada día, Padre, dependiendo de ti, Señor, porque como está escrito en tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te rogamos, por lo tanto, que sigas siendo con nosotros en el resto de este día, Señor, y que pues nos permitas, mientras tú no vengas, Señor, y nosotros estemos en esta tierra, seguir celebrando contigo esta comunión de esta cena, que un día, Señor, si tu voluntad en nuestra vida está de veras para estar cerca de ti, la tomaremos allá en el reino celestial, Señor. Gracias te damos por este tiempo, te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Comamos, hermanos. Asimismo dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo también tomó la copa después de haber cenado y les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Él les mostró el vino, ¿verdad? La copa, y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Voy a invitar a mi hermano Héctor para que por favor él nos apoye compartiendo la copa. Ustedes también lo pueden hacer ahí en sus hogares en este momento, hermanos, por favor. Recordemos brevemente, hermanos, que en la antigüedad, cada vez que el ser humano pecaba, tenía que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? A través de un cordero, de algún becerro, para que sus pecados fueran perdonados, pero a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ya no es necesario que ninguno de ustedes ni yo hagamos sacrificio. Y es por eso que la palabra del Señor dice que les dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, en la sangre del Cordero perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos invita a que recordemos esto siempre en memoria de Él. Bebamos, hermanos. Y voy a pedir favor a nuestro hermano Héctor Guerra que él tenga esta oración también de agradecimiento a Dios. Padre eterno, que derramas tu misericordia, Señor, en nosotros. Gracias, benditos te damos por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, en la cruz. Te vino, Señor, este jugo, en este caso, sabemos, Señor, que representa toda esa sangre derramada, Señor, en estos momentos, Señor. Todo ese castigo, Señor, que recibiste por nosotros antes y después en la cruz, bendito Señor, que fue realmente donde tú, Señor, lo recibiste cuando nosotros éramos los pecadores y éramos los que lo merecíamos, Señor. Gracias, Señor, porque gracias a eso podemos tener la salvación, Señor, con la fe en ti, Señor, y esa misericordia, Señor, que esta gracia, Señor, que realmente depositaste en nosotros, Señor, es algo que es difícil de entender, Señor. Ahora somos tus hijos. Gracias, bendito Señor, por ello. Tenemos que recordarlo siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre Santo. En ese nombre damos gracias por este tiempo hermoso que nos ha regalado de comunión contigo. Gracias porque es una ordenanza tuya que nos recuerda todo el amor tuyo hacia nosotros, Padre. Reconocemos que no merecemos, Padre de Dios, el regalo de la vida eterna. Sin embargo, por tu bondad te ha placido regalarnos, y Padre de Dios, permite que seamos una iglesia agradecida contigo, una iglesia obediente a tus enseñanzas, a tus mandamientos, Padre de Dios, como agradecimiento. Permítenos siempre recordarlo en memoria de ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho.
Hermanos, bueno, aquí estamos de regreso. Espero que estas palabras hayan sido de bendición, que podamos también llevarlas, Señor, a cabo, meditarlas, bendito Señor. Y ahora tenemos un tiempo también de diezmos y ofrendas. Les recordamos, hermanos, ahora que no estamos presencialmente en la iglesia, que en el boletín pueden encontrar cómo pueden tanto dar sus diezmos y ofrendas en la iglesia, como la cuenta de depósito también donde lo pueden hacer. Mis hermanos, vamos a leer un versículo bíblico que es Malaquías 3:10. Y dice: traer los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Es realmente una bendición y un privilegio también el que le podamos devolver un poco de lo mucho que nos da a nuestro Señor. Vamos a hacer una oración por los diezmos y ofrendas. Señor bendito, grande y misericordioso, Señor, te damos gracias, bendito Señor, por las bendiciones que has traído, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los hermanos, Señor. Te damos gracias porque has sido fiel, bendito Señor, y por la fidelidad también de nuestros hermanos, que no ha faltado nada, Señor, en este tu templo, Señor, y que pedimos que esos diezmos y ofrendas, Señor, que sean depositados, Señor, o que sean entregados, sean usados, Señor, de la forma en que tú lo quieres, Señor. Te pedimos, Señor, que dirijas a los administradores, Señor, que nos dirijas sobre la mejor manera de hacer uso de ese dinero que es tuyo, bendito Señor, que es de tu iglesia. Gracias, bendito Señor. Te pedimos que las personas, Señor, que en este momento no tienen algún empleo, que no tienen la forma, Señor, a lo mejor de poder dar ese diezmo, esa ofrenda, Señor, que tú los bendigas, Señor, en gran manera, para que ellos puedan hacerlo también, Señor. Bendícelos. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, llega el momento de que pasemos a comentar algunos anuncios generales. Primero, se invita a todos ustedes y a todos nosotros a seguir participando en las actividades semanales a través de las diferentes redes sociales de la iglesia. En especial, las meditaciones diarias para adultos y niños a través de WhatsApp, los cultos de adoración de los viernes a las 7 de la noche a través de Facebook y las comunidades de fe a través de Zoom. Hay varios días y horarios, pueden verificarlos. Y les invitamos también a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Recuerden que todos los lunes se está publicando un versículo con la idea de que lo podamos memorizar y podamos seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Y hoy domingo, a las 8 de la noche, habrá también un culto de oración especial a través de Zoom. Y bueno, y aprovecho también para recordarles que seguimos con el ministerio de Fresh Hope en nuestra iglesia. Personas que tengan algún tipo de trastorno mental o algún familiar de alguna persona que tenga trastorno mental, son bienvenidos. Tenemos una reunión semanal de apoyo entre pares, que es los lunes de hecho 7:30. Entonces, y espero que si ustedes saben de alguien o alguno de ustedes o algún familiar tiene uno de estos problemas, puede ser muy bendecido participando. Cualquier información conmigo, con mi hermano Héctor Guerra. Y bueno, enseguida pues vamos a terminar este culto con una oración final por parte de nuestro pastor Jesús León. Nos despedimos, hermanos, después de haber escuchado este mensaje que nos invita a vivir en una experiencia de crecimiento, usando la oración para glorificar a Dios, para que ese lamento ya no sea el que esté dirigiendo nuestras vidas ante cualquier circunstancia, sino que sea un cambio de gozo y de alegría, porque nos ha enseñado cosas grandes y ocultas que no conocemos. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra.
Sabemos que siempre que la escudriñamos con más dedicación, encontramos, como nos enseña este versículo de Jeremías, que nos vas a enseñar cosas grandes y difíciles que no sabemos, pero que están en tu corazón y que quieres que las veamos, que las entendamos, que las vivamos. Ayúdanos entonces, Padre, para que este sermón sea una práctica de todos los días de tu iglesia. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.